¿Qué tal, alumnos de sexto grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que son, ¿qué cosa? Las pirámides, ¿está bien? Entonces la característica principal de las pirámides es que los lados de los pirámides siempre van a ser de manera triangular, ¿está bien? O sea, las bases, mejor dicho, los lados de cualquier pirámide ya siempre van a ser, ¿qué cosa? Triángulos. En cambio las bases van a ser de diferentes formas. Observa, acá tenemos diferentes tipos de pirámides, ¿ya? Entonces acá tengo, mira, un pirámide, de todos los lados son, digamos, triángulos. Y acá también triángulos, acá triángulos, son triángulos, pero las bases, mira, acá la base acá aparentemente es un rectángulo, acá la base es un cuadrado, acá la base es un triángulo. Entonces ya puede haber, la base puede ser hexagonal también. Entonces hay que observar ya solamente la diferencia, va a ver qué cosa en las bases. Pero los lados siempre van a ser triángulos, ¿no? Pueden ser triángulos equiláteros, pueden ser de otro tipo de triángulos. Entonces vamos a observar como por ejemplo isósceles podría ser. Vamos primero, lo que vamos a hacer es que mira, observa, dice pirámides, sus lados son triángulos. Ahora, en esta pirámide lo que se puede determinar es que el área de la base, que estás observando acá que estoy poniendo, esto vendría a ser la base de la pirámide, ya que la punta donde terminan, no todos al encuentro, todos los triángulos, ¿no? Este sería la parte más alta de la pirámide. Y esta parte de acá abajo es denominado como la base. Ahora, desde la punta que se encuentra en la parte de arriba, obviamente, ya se puede trazar una altura hacia, digamos, hacia la base, ¿ya? Y se puede simbolizar acá, obviamente, como tú conoces, un cuadradito aquí abajo. Ya está listo. Ahora, ¿qué más necesitamos? A ver, dime. Necesitamos, saber. Entonces, a esto de acá primero vamos a colocarle altura, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora, también necesitamos saber qué cosa, el apotema, ¿ya? Y el apotema, ¿qué es eso, profesor? No he escuchado eso. El apotema va a ser la altura, pero en el triángulo, ¿está bien? No al pirámide, sino al triángulo. Mira, observa por aquí, por ejemplo, voy a trazar una altura. Esta es la cara, recuerda que todas las caras de las pirámides son triángulos, por lo tanto, recuerda que un triángulo también tiene altura, ¿no es cierto? Si tengo un triángulo, su altura vendría a ser este de aquí. A esa altura del triángulo, en este caso, se le llama apotema, ¿está bien? Entonces, ese es el apotema. Entonces, ya esta parte sería apotema. Vamos a colar AP, ¿está bien? Apotema, listo. Ahora, ese apotema es una altura, ¿no?, que se traza en los lados de la pirámide. Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener? Ya sabemos que tenemos caras de manera triangular, una altura, ¿no?, respecto de la punta de arriba de la pirámide a la parte de abajo, a la base, ¿no es cierto? Y también el apotema, que vendría a ser la altura del triángulo, ¿no?, de las caras de la pirámide. Muy bien. Ahora, entonces nosotros podemos determinar área, por ejemplo, área de las caras. ¿Está bien? Una pirámide, ¿no? El área de las caras, de todas las caras. Quiere decir que acá voy a determinar entonces el perímetro, mejor dicho, el área lateral, ¿no es cierto? Vamos a colocar AL de área lateral, o algunos colocan AS, pero área de la zona, ¿no?, triangular, no sé, símbolos que uno puede representar. Entonces, el área lateral se va a determinar con la suma de ¿qué cosa? De las áreas de los triángulos, ¿ya? Entonces vendría a ser la suma de las áreas de los triángulos o de las caras, ¿no es cierto? Acá podemos quedar de las caras, vamos a colocar, ¿ya? Porque el triángulo podría ser, la base también podría ser de forma triangular. Entonces el área de las, ahí está, de las caras, no me alcanzo espacio, de las caras. Entonces, lo que tienes que, entonces, el área lateral va a ser qué cosa, que tú encuentres
el área de cada triángulo que se encuentra a los costados, los sumes y eso es lo que vas a obtener el área lateral en una pirámide. Muy bien. Ahora, también se puede determinar en esta pirámide el volumen. Entonces, el volumen en todo sólido se puede determinar el volumen de la pirámide. El volumen de esta pirámide se va a determinar, ¿qué cosa? De la siguiente manera. El área de la base, que hoy puedo colocar área de la base, AB, ¿ya? Entonces, el área de la base por la altura que estoy colocando H. ¿Está bien? Porque más entre 3. Eso vendría a ser tu fórmula de que para determinar el volumen de la pirámide. Muy bien, acá tenemos una propiedad de aquí 1 y acá 2 para determinar, ¿no es cierto? Obviamente que el área lateral. Si tú quieres encontrar el área total, ¿no? El área total, entonces lo único que necesitas es encuentras el área lateral de todos. Luego encuentras el área de la base, dependiendo de qué tipo de figura es, y sumas, ya tienes el área total, ¿no es cierto? Muy bien. Estamos mencionando que AL, que es área lateral. Muy bien. Área lateral. ¿Qué más? Que estamos diciendo que AP, ¿qué va a ser? Apotema. Muy bien. ¿Qué más necesitamos saber? A ver, dime. Ya sabes. H, que va a ser altura. Ya. Y aparte, no, obviamente que hay otros más, pero suficiente con eso. Ya podemos desarrollar los problemas ahora. Mira, entonces, ¿qué cosa nos están pidiendo? Calcula, dice, el área lateral de la pirámide. Entonces, área lateral es el de aquí. Entonces necesitamos la suma de, la suma de las áreas de las caras. Necesitamos, en realidad, las áreas de todas las caras para determinar, obviamente, el área lateral. Entonces, nada más necesitamos. Entonces, como son triángulos las caras, necesito pues la propiedad, ¿no? Base por altura sobre 2 o no. Ese es el área de un triángulo, ¿no? Claro, el área de un triángulo, puedo colocar acá AT, el área de un triángulo va a ser ¿qué cosa? Base, que vendría a ser en este caso de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí vendría a ser la base, por la altura. Entonces, base por altura sobre 2. Eso vendría a ser, digamos, tu fórmula para determinar el área de un triángulo. Entonces yo tengo acá el triángulo fácil. Como acá tengo punto, 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 las bases, ¿qué cosa es? Es un triángulo equilátero. Si yo tengo un triángulo equilátero como base, por lo tanto, esta pirámide de aquí que estás observando, todas las caras tienen digamos, la misma área. Basta que encuentre uno y multiplique por 3 porque tiene 3 caras, ¿cierto o no? Entonces ya te estaría determinando cuánto sería el área. Entonces acá vamos a determinar de la siguiente manera. Entonces, el área lateral, digamos, lateral, ¿no es cierto? El área lateral va a ser ¿qué cosa? Que como son 3, voy a multiplicar 3 por el área de un triángulo. Pero el área de un triángulo sería ¿qué cosa? Base, que vendría a ser el mismo 6, en este caso de aquí, el mismo 6, base, por altura, que vendría a ser 8, en este caso el apotema, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, eso dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Ahí está, entre 2. Lo que vamos a hacer es ahora es, digamos, multiplicar. Y ya está, listo. Pero antes voy a simplificar la siguiente. Mira, observa por aquí. Acá tendría que, aquí mitad, vendría a ser ¿cuánto? 3. Entonces me quedaría 3 por 3, 9, por 8, 72. Entonces me estaría quedando acá 72. Pero como estamos hablando de área, entonces están en unidades. Siempre le vas a colocar unidades al cuadrado. Y ya se acabó. Con eso nuestro ejercicio está desarrollado. No es tan complicado, ya está bien. Vamos a continuar, a ver. Entonces, a ver acá. ¿Qué dice? Calcular, dice, el volumen y su área lateral de la pirámide. Allá, mira, nos pide el volumen y área lateral. O sea, aparte de este área lateral que hemos hecho, vamos a encontrar el volumen. Primero vamos a determinar el área lateral. ¿Te parece? Sí, muy bien.
Entonces acá área lateral. Entonces, para el área lateral, ¿qué cosa necesitas? Calcular un triángulo, ¿no es cierto? Y después multiplicarle por 4. Pero eso vas a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque la base, estás observando que tienen los mismos lados y los ángulos son ángulos rectos. Por lo tanto, es un cuadrado. Si la base es un cuadrado, por lo tanto, todas las caras deben tener ¿qué cosa? Las mismas, ¿no es cierto? Las mismas áreas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Observa por acá. Ahora lo que vamos a hacer es el área lateral vendría a ser el área de un triángulo. Pero yo necesito, por ejemplo, base por altura sobre 2. La base tengo acá 5. Altura tengo 15. Entonces sobre 2, ¿no es cierto? Pero eso lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque tengo 4 caras de la misma dimensión. Entonces acá vendría a ser lo mismo que multipliquemos la base, que vendría a ser 5, por la altura, que vendría a ser 15. Y eso, obviamente, recuerda que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Eso es tu propiedad. Ahí está. Pero yo ya tengo, pues, acá lo único que debo hacer es simplificar el número 2, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Mitad 1, mitad 1, mitad 2. O sea, acá me está quedando 2. Si yo multiplico acá 2 por 5, 10, entonces 10 por 15 vendría a ser 150, ¿no es cierto? Pero 150, como está en metros, acá vendría a ser metros al cuadrado por ser área, ¿correcto? Ya está. Ahora lo que vamos a determinar es ¿qué cosa? El volumen. Vamos a determinar el volumen. Pero ¿el volumen de qué? El volumen, en este caso, de la prisma, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo se determina el volumen? Recuerda que va a ser área de la base por la altura, ¿sobre cuánto? Sobre 3. Eso viene a ser tu propiedad, mira. ¿Dónde está? Acá. Volumen, área de la base por la altura sobre 3. Ahora, lo que vamos a encontrar aquí es ¿qué cosa? Lo siguiente. Ya. Que área de la base necesito calcular. ¿Cuánto es el área de la base? El área de la base es un cuadrado. Entonces acá coloco. Área de la base va a ser igual lado al cuadrado. Lado vale 5, al cuadrado es igual a 25. Como está en metros, metros al cuadrado. Eso es el área de la base. Entonces tú necesitas determinar primero el área de la base para poder calcular el volumen. Ya tengo el área de la base, que vale 25 metros al cuadrado. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar. Área de la base, 25. Y la altura, obviamente, que es 12. ¿Está bien? Entonces, 25 por 12 entre 3. Obviamente que acá le faltan colocar las unidades, metros y metros al cuadrado respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? Multiplicar, pero antes de eso podemos simplificar nosotros de la siguiente manera. Tercia vendría a ser 1, tercia vendría a ser 4, ¿no es cierto? Entonces 25 por 4 es 100. O sea, estamos hablando de que el volumen va a ser 100. Pero como estamos hablando en volumen, entonces, y la unidad es metros, metros elevado al cubo. Siempre que vas a tú trabajar en el volumen, siempre tienes que poner la unidad elevado a 3. Elevado a 3. Listo, ya está, ¿ves? Ya tenemos ahí ya la respuesta final. Vamos a trabajar ahora con el siguiente ejercicio. Dice, calcular el volumen y su área lateral también. Mira, observa, pero por acá hay un detalle. Que el área, escúchame, el área, ya, lateral voy a determinar con los 4 lados. Pero no los 4 lados son iguales como en este caso, ¿no es cierto? Porque la base era cuadrangular, por lo tanto, no, aparte estamos trabajando prismas rectos. Entonces acá lo que vamos a observar es, ¿qué cosa? Que la base es un rectángulo. Tengo ángulo de 90 grados. Ya tengo estos lados más largos y estos más cortos aparentemente por las medidas, ¿no?, que está puesto. Entonces lo que necesitamos calcular es el área lateral. Vamos a encontrar uno a uno. A ver, si es que se repite, lo multiplicamos por una cantidad. A ver, por acá. Primero calculamos el área lateral de aquí. ¿Está bien o no? El área lateral, o sea, el área de este triángulo. Entonces, 1. Acá, este de aquí, este de acá.
por acá colocar 1. Estoy calculando el área de acá. Entonces, ¿cómo voy a calcular? El área del triángulo, ¿no es cierto? 1 vendría a ser que yo escriba área de la, mejor dicho, base por altura sobre, bueno, base por altura sobre 2. La base sería 4 por la altura que vendría a ser 16. Y con eso yo ya encontré el área, ¿no es cierto? Acá vendría a ser 4 por 16 vendría a ser 64. Y acá la medida está en metros. Por lo tanto, acá colocamos metros. Y como es área al cuadrado. Pero date cuenta que esto de aquí que hemos encontrado, el área de este triángulo de aquí, se va a repetir porque acá hay puntito, puntito. Entonces el área de aquí se va a repetir con el área de este lado. O sea, va a haber 2 veces esta área. Lo que vamos a hacer es multiplicar entonces a este área por 2. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 a esa área que hemos encontrado, que vendría a ser 2 por 64. 2 por 64 metros al cuadrado, que equivale a ¿cuánto? ¿No es cierto? Ya, 2 por 4 vendría a ser 8, ¿no es cierto? 2 por 6 vendría a ser 12. Metros elevado al cuadrado. 128 metros elevado al cuadrado. Eso vendría a ser el área de aquí y el área de aquí. Ahí está. La primera parte que estamos encontrando. Listo. Ahora vamos a hacer el área de la parte 2, que vendría a ser de esta cara de aquí y la cara del fondo, que podemos llamar el 2, y este de acá por acá de repente un 2, ¿ya? El del fondo y el de acá. Entonces, de esta cara de aquí. Entonces, ese de acá, vamos a hacer número 2, vendría a ser el área lateral también, obviamente. El área lateral es una parcial, no necesariamente total todavía. El área del triángulo iba a poner, pero bueno, ya. Área no vamos a colocar, ya. Después le colocamos lo demás. ¿Qué más? Ya. Acá lo que vamos a hacer es que el área, este lado va a ser base, que vendría a ser 7 por la altura. Mira, la altura vendría a ser este 12, mira, esta rayita que está viniendo 12. Yo sé que acá están un poquito los datos mezclados, pero acá vendría a ser entonces 7 por 12. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Eso vendría a ser tu área. Ya está. Entonces nosotros acá podemos simplificar mitad 1, ¿no es cierto? Mitad 1, mitad 6. Digamos 6 o 6 por 7 vendría a ser 42. 42 metros al cuadrado, ya que es área. Pero eso vendría a ser solamente de 1, ¿no es cierto? De uno de esta cara de aquí. Como hay otros 2 más, entonces lo que debo hacer es multiplicar por 2 todavía. Si yo multiplico por 2 a este 42 metros al cuadrado, voy a obtener 2 por 4, 84. 84 metros elevado al cuadrado. Ya está. Ya está casi determinado el área, por lo tanto, acá lo único que vamos a hacer es ¿qué cosa? Sumar nada más. Para saber el área total, ¿no es cierto? Porque acá el área lateral, mejor dicho, la suma de las caras, ¿no? La suma de las áreas de las caras. Ya tenemos, estos son, digamos, las áreas del pirámide. Ahora, de las caras. Pero solamente necesitamos sumar esos dos y ya estaría el total, ¿no es cierto? Entonces sumemos aquí abajo nada más. Ya aquí nada más sumemos. Entonces el área lateral, acá coloco, ahora sí, área lateral va a ser igual, ¿no es cierto?, a la suma de sus dos. Acá sería 8 y 4 vendría a ser 12, ¿no? Llevo 1, 2 más 8, 10, más 1 vendría a ser 11, llevo 1, acá vendría a ser 2. Metros elevado al cuadrado. O sea, el área lateral que estaba pidiendo vendría a ser este de aquí, ¿no? El área lateral vendría a 212 metros cuadrados. Ahora, necesita el volumen. También necesito el volumen, profesor. Pues ahora lo que vamos a hacer es por acá. Mira, observa por aquí. El volumen vendría a ser solamente aplicando esta propiedad, ¿no es cierto? Área de la base por la altura sobre 3. Yo sé que el área de la base es un rectángulo, ¿sí o no? Si es un rectángulo, el área de la base, entonces vendría a ser que largo por ancho, ¿no? 7 por 4, 28, ¿no es cierto?
7 por 4 vendría a ser el área de la base, 28. Como está en metros, metros elevado al cuadrado. Eso vendría a ser el área lateral entonces. No, el área de la base. Ahí está. Entonces ya tenemos el área de la base, que nuestra fórmula solamente es para el volumen área de la base por la altura sobre 3. Entonces necesitamos ya el área de la base, ya está, que vale 28. Altura, que vendría a ser este de aquí, mira, que vendría a ser 11 la altura. Entonces solamente necesitamos, ¿qué cosa? Reemplazar nada más los datos que corresponden. Área de la base vendría a ser 28, 28, y digamos la altura es 11. Hay que multiplicar por 11. Y eso está dividido entre 3. Ya está. Y eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A ver. Nosotros multiplicamos entonces acá 28 por 11, ¿no es cierto? Vendría a ser, a ver, 10, 2, 300... Ahí está. Ya. Como acá sale 308, entonces lo que vamos a hacer es solamente bajar por aquí. El volumen va a ser, ¿qué cosa? 308, pero como está en metros las unidades, serían metros elevado al cubo. Ya está. Eso vendría a ser la respuesta final, ¿ve? Ahí está. Ahora vamos a desarrollar ya el siguiente problema de aquí, el número 4, dice calcular, dice, el volumen de la pirámide. Muy bien. Si te das cuenta en este problemita que estás observando, no es que sea complicado, sino que ellas ya intervienen propiedades que anteriormente hemos desarrollado, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, área del rectángulo, base, digamos, base por altura, ¿no es cierto? O largo por ancho. También estamos calculando el área de un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Son temas que hemos tocado anteriormente. Entonces mira que solamente es acumulación, ¿no? De algunos temas que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, poco de práctica nada más, ¿no? Número 4 dice calcula el volumen de la pirámide. Muy bien, acá tenemos pirámide, solamente nos están preguntando el volumen. Algo sencillo entonces debe ser. Volumen, mira por acá. A ver, el volumen recuerda que es área de la base por la altura sobre 3. Nada más, eso tienes que saber y ya está listo. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar? Ahora, altura tengo que vale este 10, ya está. Para reemplazar nada más. Área de la base, la base es un triángulo, mira. Esta es la base de aquí. Esta es la base. Todo esto de aquí es la base, es un triángulo, ¿no es cierto? Como que ligeramente echadito creo que está. Pero ya bueno, el dibujo es. Entonces, el área de la base vendría a ser esto de aquí un triángulo. Pero justo tengo la base y la altura. Mira, tengo una altura y tengo la base. Por lo tanto, yo ya sé cómo voy a determinar entonces por acá. Para el volumen necesito solamente, ¿qué cosa? El área de la base. Y para determinar el área de la base, va a ser, ¿qué cosa? Base por altura sobre 2, en este caso, 8 por 6 entre 2. Porque ya que es un triángulo, ¿no? Te estoy repitiendo, en este caso estamos trabajando, ¿qué cosa? Con el área de un triángulo. Entonces acá vendría a ser, sacas mitad, mitad, o acá si quieres 8, mitad 4, acá pues nada, 1, y 4 por 6 sería 24. 24. Como está en unidades, unidades al cuadrado. Ya tengo el área de la base, entonces lo único que es lo que voy a reemplazar por aquí. Área de la base vendría a ser 24 unidades al cuadrado. Estoy colocando unidades porque tengo espacio. Cuando no tengo mucho espacio, ya trabajo al final y coloco las unidades o metros, ¿no es cierto? Ahora por la altura, que vendría a ser aquí 10 unidades. 10 unidades. Ya está. ¿Y eso qué está? ¿Sobre cuánto está eso? Sobre 3, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Entonces acá es sobre 3. ¿Qué podemos hacer? Puedes simplificar tercia 1. Tercia vendría a ser ¿cuánto? Tercia vendría a ser 1. Tercia vendría a ser ¿cuánto? 8. 8 por 10 vendría a ser 80. Entonces volumen va a ser, ¿qué cosa? 80. Pero acá tengo una unidad, acá tengo unidad al cuadrado.
Entonces, como se están multiplicando, pongo una sola variable, en este caso U, 1 más 2 vendría a ser 3 metros cúbicos. De esa manera que el volumen siempre, la unidad se debe colocar, ¿no? Digamos al cubo. Por ejemplo, acá el volumen está metros al cubo porque todos los lados están en función de metros. Si alguno de ellos estuviesen en otra medida, uno en metros y otro en centímetros, tienes que transformar a la misma medida, ¿no? Pero rara vez que pase eso, ¿no es cierto? Aparte de eso, te quiero mencionar que cuando voy a desarrollar, puede ser que quede, no necesariamente que se vaya a simplificar. Como en este caso encontré tercios, sí, pero no en todos los problemas se va a encontrar, digamos, esa simplificación. Va a haber oportunidad que no vas a poder simplificar. Entonces, ¿qué es lo que hago, profesor? Lo dejas en fracción nada más. O sea, número arriba, número abajo. Te lo dejas en fracción. Ya está el volumen, eso era todo. Entonces, ya acá. Y vamos a hacer el último problemita que es semejante al de arriba, ¿no es cierto? Calcular el volumen de la pirámide. Muy bien. O sea, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a aplicar el volumen. Es área de la base por la altura sobre 3. Ya está. Acá vendría a ser entonces multiplicación. Altura. Allá, altura, ¿dónde está altura? Esta de acá. Pues esta es la altura de la pirámide. Área de la base. O sea, necesito el área de aquí. Esta área necesito. Esta área de la base, que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque acá está recto en este ángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo necesito base por altura. Base, como es un triángulo rectángulo, uno de los lados que están, ¿no?, que coinciden con el ángulo recto, tiene que ser base y el otro tiene que ser altura. Si él es altura, él se convierte en base. Si él es altura, él se convierte en base. En cualquier caso, este lado me falta, mira, este lado. Pero yo tengo este lado que se llama hipotenusa, ¿no es cierto? Y este lado es uno de los catetos. Entonces, necesito este lado de aquí. Entonces, no sé cuánto vale eso, le puedo colocar X que mide. Entonces, ¿qué cosa? Ya sabes que voy a aplicar, ¿no es cierto? Teorema de ¿qué cosa? De Pitágoras. Entonces, ¿qué cosa dices? Los lados que coinciden en 90 grados elevados al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más 6 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que vale 10, elevado al cuadrado. Acá vendría a ser más igual. Muy bien, entonces acá lo único que vamos a desarrollar es x elevado al cuadrado, sería 36, 10 elevado al cuadrado vendría a ser 100. Más igual. Continuamos por aquí y el 36 pasa a este lado, vendría a ser x elevado al cuadrado igual a, si pasamos restando, vendría a ser 64. Finalmente ese 2, digamos, acá x vendría a ser igual a 8 si ese 2 pasa como raíz cuadrada y solamente vamos a tomar en cuenta el valor positivo, ¿no es cierto? Muy bien, ya tengo el valor de x, o sea, esto vale 8. O sea, ya tengo, si bien esta es altura o esta es base, no importa cuál de ellos, pero ya tengo ese lado. Solamente voy a multiplicar esos dos para determinar el área de la base. Eso es lo que necesito. Entonces acá lo que voy a hacer es, como ya encontré aquí, vamos a determinar acá el área de la base, que vendría a ser base por altura sobre 2. En este caso 6 por x sobre 2. Pero ya sabemos cuánto vale x. X vale 8, ¿no es cierto? Entonces acá colocaría el área de la base, vendría a ser 6 por 8, que vale x, ¿no es cierto? 6 por 8 sobre 2. Ahí está. Ahora acá podemos sacar mitad, acá mitad vendría a ser 3. 3 por 8 vendría a ser 24. 24 que, como estamos trabajando en centímetros, centímetros al cuadrado por ser área. Recuerda que este es área, ¿no es cierto? Listo. Ya tenemos el área de la base. Entonces lo único que queda es reemplazar aquí. Acá vamos a hacer entonces el área de la base. Vendría a ser 24 centímetros al cuadrado por la altura, que vendría a ser 6 centímetros. Listo. Acá, pero ¿sobre cuánto? Sobre 3.
Ese 3 hay para simplificar con el 24 o con el 6. Bueno, si es que no hubiera habido, lo dejo en fracción como te mencionaba. Acá vendría a ser sobre 3. Finalmente, acá podemos simplificar tercia 1. Tercia vendría a ser 8. Me quedaría aquí 8. 8 por 6, 48. O sea, estamos hablando de que el volumen va a ser igual 2 por 6, 8 por 6, 48 centímetros. Como acá se están multiplicando centímetros al cuadrado, centímetros a la unidad, centímetros, centímetros, se coloca una sola vez y se suman los exponentes, ¿no? Bases iguales en una, digamos, en una multiplicación, claro, de potencias. Ahí está. Eso vendría a ser, disculpe, acá vendría a ser 3. Ya, eso vendría a ser el volumen entonces. Esto es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, hemos necesitado, ¿no?, algunas propiedades, pero obviamente que ya hemos hecho con anterioridad eso y ya solamente te toca repasar nada más y esforzarte. Bueno, hasta la siguiente oportunidad. Chao.